Infancia y educación, de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, una ciudad portuaria en la isla de Córcega, entonces parte de la República de Génova. Hijo de Carlo Bonaparte, un abogado y político corso, y Letizia Ramolino, una mujer de carácter fuerte y profundamente influyente en la vida de Napoleón, el joven Bonaparte creció en un ambiente marcado por la agitación política y la incertidumbre cultural de una Córcega en disputa entre las potencias europeas. Desde una edad temprana, Napoleón mostró un intelecto agudo y una pasión por la lectura, particularmente de historia y estrategia militar. A los 9 años, fue enviado a estudiar a Francia continental, primero en la Academia Militar de Brienne, ubicada en la región de Champagne. La vida en Brienne marcó profundamente a Napoleón, quien destacó por su dedicación académica y por su habilidad para liderar a sus compañeros en juegos y actividades extracurriculares. La Academia Militar de Brienne proporcionó a Napoleón una educación rigurosa en matemáticas, geografía, historia y lenguas clásicas, además de un entrenamiento militar básico. A pesar de ser un estudiante reservado y de origen extranjero, Napoleón destacó por su capacidad para pensar estratégicamente y por su disciplina meticulosa, características que más tarde definirían su brillante carrera militar. Tras completar su formación en Brienne, Napoleón ingresó a la prestigiosa École Militaire en París en 1784, donde continuó su educación militar y académica bajo la tutela de reconocidos instructores. Aquí perfeccionó su conocimiento de tácticas militares y estrategia, al tiempo que profundizó su comprensión de los conflictos políticos y sociales que aquejaban a Francia y a Europa en ese momento. Su tiempo en París coincidió con el surgimiento de la Revolución Francesa en 1789, un evento que transformaría radicalmente la estructura política y social de Francia y eventualmente abriría las puertas para la ascensión de Napoleón en la escena militar y política. Aunque inicialmente sus raíces corsas y su posición como oficial subalterno en el ejército francés podrían haber limitado sus perspectivas, la revolución ofreció a Napoleón la oportunidad de demostrar su habilidad estratégica y su liderazgo visionario. En resumen, la infancia y educación de Napoleón Bonaparte, marcada por la influencia de sus padres y sus años formativos en instituciones militares de Francia, sentaron las bases para su posterior ascenso como figura central en la historia europea. Su capacidad para integrar el conocimiento académico con la experiencia militar práctica y su profundo entendimiento de los movimientos políticos y sociales de su tiempo fueron cruciales para su éxito y para la formación del imperio napoleónico que dominaría gran parte del continente durante las primeras décadas del siglo XIX. Principio del formulario. Final del formulario. El ascenso de Napoleón Bonaparte durante los primeros años de la Revolución Francesa se caracteriza por su rápido ascenso en las filas militares y su habilidad para capitalizar las oportunidades que la agitación revolucionaria ofrecía. A medida que Francia se sumergía en un período de convulsión política y cambio radical, Napoleón emergió como una figura prominente en el escenario militar, destacando por su audacia, estrategia y capacidad para liderar. Su primera gran oportunidad llegó durante el sitio de Tolón en 1793, donde, a pesar de su joven edad y relativamente bajo rango militar, Napoleón demostró su genio táctico al liderar con éxito las fuerzas francesas contra las tropas realistas e inglesas que ocupaban la ciudad estratégica. Su plan para tomar las alturas de Montfaucon y colocar baterías de artillería para bombardear la flota enemiga mostró no solo su audacia, sino también su habilidad para ejecutar operaciones militares complejas con precisión y efectividad. El éxito en Tolón no pasó desapercibido, y Napoleón fue promovido rápidamente a general de brigada, consolidando su reputación como un líder militar formidable y astuto. A partir de entonces,
Participó en varias campañas durante las guerras revolucionarias francesas, ganando reconocimiento por su capacidad para innovar en el campo de batalla y adaptarse a las cambiantes condiciones estratégicas. Sin embargo, fue en la campaña de Italia donde Napoleón emergió como una figura de renombre internacional. A partir de 1796, al mando del ejército de Italia, Napoleón demostró su habilidad para derrotar repetidamente a las fuerzas austríacas y sus aliados italianos. Utilizando tácticas de movimiento rápido y concentración de fuerzas en puntos críticos, Napoleón logró victorias decisivas en batallas como Lodi, Arcole y Rivoli, obligando a Austria a firmar el Tratado de Campo Formio en 1797 y asegurando la paz en el continente por un breve período. La campaña de Italia no solo consolidó la reputación de Napoleón como un estratega genial, sino que también le proporcionó la oportunidad de implementar reformas políticas y administrativas en las regiones conquistadas. Estas reformas, conocidas como el gobierno napoleónico, sentaron las bases para su posterior ascenso político en Francia y su transformación en una figura central en la escena política europea. En resumen, el ascenso temprano de Napoleón en la Revolución Francesa estuvo marcado por su habilidad para capitalizar las oportunidades militares ofrecidas por el conflicto revolucionario y su capacidad para transformar el panorama político y militar de Europa. Su genio estratégico y su determinación inflexible fueron cruciales para su éxito y para la configuración del imperio napoleónico que definiría gran parte del siglo XIX europeo. Principio del formulario. Final del formulario. La campaña de Egipto de Napoleón Bonaparte. La campaña de Egipto, lanzada por Napoleón Bonaparte en 1798, representa uno de los episodios más intrigantes y ambiciosos de su carrera militar y política. Motivado por varios objetivos estratégicos y políticos, Napoleón dirigió una expedición masiva destinada a afirmar la presencia francesa en el Mediterráneo oriental, desafiar el dominio naval británico en la región y, fundamentalmente, abrir una nueva ruta hacia el comercio oriental. Desde el principio, la campaña de Egipto fue concebida no solo como una empresa militar, sino también como una empresa científica y cultural. Napoleón llevó consigo a un grupo diverso de científicos, arqueólogos y artistas cuya misión era estudiar y documentar la antigua civilización egipcia, sus monumentos y su cultura. Esta iniciativa reflejaba el interés de Napoleón por el conocimiento y la exploración, así como su deseo de proyectar el poderío cultural y científico de Francia. La campaña comenzó con la captura de Malta en junio de 1798, seguida por la desembarcación en Egipto el 11 de julio del mismo año. Napoleón rápidamente avanzó hacia El Cairo, donde se enfrentó y derrotó al ejército mameluco en la Batalla de las Pirámides el 21 de julio. Esta victoria consolidó su control sobre el territorio egipcio y estableció la supremacía militar francesa en la región. Sin embargo, la campaña no estuvo exenta de desafíos. A pesar de sus victorias iniciales, Napoleón se encontró enfrentando obstáculos logísticos y estratégicos significativos. La flota francesa fue destruida en la batalla de Abukir por la Royal Navy británica bajo el mando de Horatio Nelson en agosto de 1798, lo que dejó a las fuerzas francesas aisladas en tierra. A pesar de estos contratiempos, Napoleón demostró una vez más su habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Implementó medidas para estabilizar el gobierno local, incluyendo la creación del Instituto de Egipto y la promulgación de reformas administrativas. Sin embargo, la estabilidad era frágil y la resistencia egipcia a la ocupación francesa se intensificó, complicando aún más la situación. La campaña de Egipto, aunque finalmente no logró los objetivos estratégicos originales de Napoleón, tuvo un impacto duradero en la historia europea y mundial. Introdujo a Europa en el conocimiento más profundo de la antigua cultura egipcia a través de los hallazgos arqueológicos
y las obras científicas realizadas por los académicos franceses durante la expedición. Además, la experiencia en Egipto consolidó la reputación de Napoleón como un líder militar y cultural visionario, cuyas ambiciones y estrategias se extendieron más allá de las fronteras europeas hacia el mundo antiguo. Preparativos y desembarco. La campaña comenzó con la captura de Malta en junio de 1798, que sirvió como base estratégica para las operaciones en el Mediterráneo oriental. Napoleón luego desembarcó en Egipto el 1 de julio de 1798, al mando de una flota y un ejército significativos, compuesto por soldados de élite y acompañado por científicos, ingenieros, artistas y arqueólogos que conformaban la Comisión de las Ciencias y Artes. Batallas iniciales y victoria en las pirámides. Napoleón rápidamente avanzó hacia El Cairo, enfrentándose a las fuerzas mamelucas en la Batalla de las Pirámides el 21 de julio de 1798. A pesar de estar en inferioridad numérica, Napoleón demostró su genio táctico al derrotar decisivamente a las fuerzas mamelucas, asegurando así su dominio sobre el territorio egipcio continental y estableciendo una base firme para las operaciones futuras. Establecimiento del gobierno. Con El Cairo bajo control francés, Napoleón buscó estabilizar la situación política y administrativa en Egipto. Estableció un gobierno provisional y promovió reformas administrativas destinadas a mejorar la infraestructura, la agricultura y el comercio. Además, inició proyectos de construcción para mejorar las ciudades y los sistemas de agua y fundó instituciones educativas y científicas como el Instituto de Egipto, encuentro naval en Abukir y aislamiento. A pesar de las victorias terrestres, la campaña se vio obstaculizada por la derrota naval en la batalla de Abukir el 1 de agosto de 1798. La flota francesa fue destruida por la Royal Navy británica bajo el mando de Horatio Nelson, lo que dejó a las fuerzas francesas aisladas en Egipto sin posibilidad de recibir refuerzos o suministros. Desafíos y retirada. La situación en Egipto se complicó aún más por la resistencia local y la aparición de problemas internos dentro del ejército francés. La falta de suministros, la propagación de enfermedades y la continua amenaza británica en el mar llevaron a Napoleón a considerar su retirada. En agosto de 1799 abandonó secretamente Egipto y regresó a Francia, dejando el control militar y administrativo en manos de sus generales. Legado y significado histórico. A pesar de su corta duración y la retirada prematura de Napoleón, la campaña de Egipto tuvo un impacto significativo en la historia europea y mundial. Introdujo a Europa en el conocimiento más profundo de la civilización egipcia antigua a través de los hallazgos arqueológicos y las investigaciones científicas realizadas por los miembros de la Comisión de las Ciencias y Artes. Además, el interés generado por la campaña despertó un renovado interés por el Oriente Medio entre los intelectuales y gobernantes europeos, influyendo en el arte, la arquitectura y la política durante el siglo XIX. En conclusión, la campaña de Egipto representa un capítulo intrigante en la vida de Napoleón Bonaparte, marcado por sus logros militares y científicos, así como por los desafíos y las dificultades que enfrentó en su búsqueda de expansión y dominio en el Mediterráneo oriental. El consulado y ascenso político de Napoleón Bonaparte. El ascenso de Napoleón Bonaparte al poder como primer cónsul de Francia en 1799 marcó una nueva fase en su carrera y en la historia de Francia. Este período, conocido como el consulado, fue fundamental para consolidar su liderazgo y establecer las bases para su eventual ascenso como emperador de los franceses. Golpe de Estado del 18 de Brumario. El 9 de noviembre de 1799, 18 de Brumario según el calendario revolucionario francés, Napoleón encabezó un golpe de Estado contra el Directorio, el régimen ejecutivo de la Revolución Francesa. Apoyado por políticos y militares descontentos con la inestabilidad política y económica del Directorio, Napoleón tomó el control de París
y disolvió el gobierno existente, estableciendo así un nuevo régimen. Consolidación del poder. Como primer cónsul, Napoleón buscó estabilizar la situación interna de Francia y restaurar la confianza en el gobierno. Implementó reformas administrativas y económicas destinadas a fortalecer la economía, mejorar la infraestructura y reducir la corrupción. Estableció un sistema educativo nacional conocido como la Universidad Imperial, para garantizar una educación uniforme y promover el mérito basado en el talento y la habilidad. Reformas legislativas y políticas. Durante el consulado, Napoleón también supervisó la redacción y promulgación del Código Civil, conocido como el Código Napoleónico. Este código legal unificó y modernizó las leyes civiles de Francia, estableciendo principios como la igualdad ante la ley, la propiedad privada y la libertad de contratación. El Código Napoleónico tuvo un impacto duradero en muchos países europeos y más allá, influenciando sistemas legales modernos hasta el día de hoy. Ascenso a emperador. En 1804, Napoleón se coronó a sí mismo como emperador de los franceses, simbolizando su consolidación definitiva del poder y su transformación de líder revolucionario a monarca imperial. La ceremonia de coronación en la Catedral de Notre-Dame no solo reforzó su legitimidad como gobernante, sino que también subrayó su visión de un gobierno fuerte y centralizado, capaz de guiar a Francia y a Europa hacia un futuro de estabilidad y prosperidad. Legado del consulado. El período del consulado bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte se caracterizó por su habilidad para unificar a Francia, restaurar el orden después de años de revolución y sentar las bases para un gobierno efectivo y moderno. Aunque su ascenso al poder fue criticado por algunos como un retorno a la monarquía y un debilitamiento de los ideales revolucionarios, su legado sigue siendo debatido y discutido por su impacto duradero en la política, la cultura y la sociedad europea.